va? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como cada domingo. Fin de semana, la verdad que muy movido. Ahora en un rato vamos a meternos en todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el coronavirus, porque en un ratito también van a estar los datos actualizados de las últimas horas. Pero a mí me gustaría compartir parte de lo que sucedió este fin de semana. Primero, para tratar de no repetir viejos errores en la Argentina, pues seguramente muchos de ustedes y muchos de nosotros vimos alguna imagen que nos hacía recordar algunos años atrás, cuando empezaba en la Argentina esta pelea muy dañina para todo el país, que fue la de la 125, es decir, el gobierno contra el campo. Y daría la sensación que algún sector del gobierno quiere reeditar esa pelea. Yo quiero escuchar solamente, les pido que escuchemos 25 segundos, 30 segundos del presidente Alberto Fernández sobre lo que sí creo que es importante insistir y mucho. Escuchémoslo, esto fue el sábado. Yo estoy absolutamente dispuesto a hacer lo que dije el primer día, rescatar Vicentín. El gobernador de Santa Fe trabajó mucho y me trajo la solución de ir por vía de concurso. Yo estoy de acuerdo. El que parece no estar de acuerdo es el juez de concurso. Ahora, el juez de concurso es un juez concursal. Yo soy el presidente de la República. La Argentina tiene 3 poderes que son independientes y la fortaleza de un gobierno de 3 poderes, como la marca nuestra Constitución, es la independencia, precisamente. Más allá de los cargos, el presidente es el presidente, es quien maneja el poder ejecutivo, y un juez es parte de un poder judicial. Y si bien conforman, junto con el legislativo, los 3 poderes de gobierno, no está uno sobre otro. Y el caso de Vicentín, pues mucha gente el fin de semana decía, pero la gente sale y no sabe por qué sale, porque no conocen Vicentín. Es que yo creo que ni siquiera pasa por el nombre de Vicentín. La sensación que fue dejando todo esto es que si el tema está en la justicia, está en la justicia. Y el Poder Ejecutivo, no importa quién maneja el Poder Ejecutivo, no puede avanzar sobre una causa que tiene la justicia y que tiene que definir la justicia. Y si en todo caso, como acreedor principal, quiere intervenir, tiene que intervenir en la convocatoria, tiene que presentarse, tiene que verificar créditos, tiene que intervenir en los acuerdos que se negocian con los acreedores, y si no hay acuerdo, en todo caso hasta puede pedirle a Quiroga, si quiere ahí ir sobre el tema de la expropiación, porque consideran que ya no hay posibilidad de salvar la empresa, que no va a seguir, que se pierde. Tal vez ahí, recién ahí puede empezar a evaluarse esa posibilidad. Pero cuando se está en un proceso concursal, cuando se está en una verificación de créditos, el proceso todavía es muy largo y no implica que la empresa quiebra. Cuando desde el gobierno dicen la empresa ya está quebrada, es mentira. La empresa no está quebrada, está en concurso. De hecho, desde este canal donde estamos saliendo al aire y ustedes nos están escuchando, nos están viendo, este canal estuvo concursado, levantaron el concurso, no presentaron quiebra y siguió trabajando. Es decir, hay empresarios que pueden levantar un concurso, que pueden buscar socios, y puede pasar eso en Vicentín. Ahora, es obvio que el gobierno tiene otras intenciones. Y eso me parece que es lo que más alarma y más lleva a mover a mucha gente de esta sociedad, que es, che, pero ¿y mañana por qué no van a venir por la mía, por mi empresa? Si ahora están yendo por esta. Más allá, por supuesto, que hay un tema central con el campo y el gobierno considera, y yo creo que está equivocado, que teniendo una empresa que tiene el 8,5% del mercado, va a poder manejar algo que no va a manejar, porque el mercado de granos que opera en el mundo con precios internacionales, es difícil con el 8,5% pretender manejarlo. Y mucho menos hablar de soberanía alimentaria con el 8,5% de una empresa que además el 70 o 80% exporta, es decir, que ni siquiera es una empresa que produce alimentos para la Argentina. Pero yo creo que es central hacer hincapié en la independencia de poderes. No puede el Poder Ejecutivo, no importa quién esté al frente, avanzar sobre una causa judicial y sobre una empresa que está en la primera etapa del periodo concursal en la verificación de créditos. Y eso es lo que se vio el sábado. Lamentablemente también, en este escenario de pandemia y de cuarentena, es muy riesgoso todo lo que pasó el sábado para la salud de todos los argentinos. Pero yo creo que es fundamental entender esto, porque en el medio de la pelea con Vicentín hay informes que se conocieron de la UIA,
de FECOBA, de la Federación de Empleados de Comercio e Industria, que están avisando, por ejemplo, que calculan que entre el 18 y el 20% de los comercios no van a volver a abrir. Digo, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Lo va a expropiar a todos? Entonces hay temas muy importantes, porque además cada comercio que cierra son 2, 3 empleos, que cuando los multiplicás por la cantidad, el daño económico que esta pandemia y la cuarentena está generando en la Argentina es enorme. Y si bien el presidente dice que no le preocupa porque para la economía hay tiempo, que lo importante es la salud, cosa que es cierto, ya hay que empezar también a escuchar cuáles son los programas de recuperación económica, porque hasta ahora no lo sabemos y es fundamental. Ahora, todo esto también se da en un escenario donde la Argentina necesita sí o sí cerrar su acuerdo con los acreedores. Ahora, ¿qué acuerdo le propones a los acreedores que están viendo que el Poder Ejecutivo pasa por sobre la justicia para quedarse con una empresa privada? No está bueno, claramente no está bueno. Te podemos hablar del tema de la TAM, porque la TAM no tiene, por supuesto, responsabilidad, no tiene la culpa del gobierno, pero sí puede solucionarlo, y no expropiando y tampoco absorbiéndolo a través de la Alianza Argentina. Si se lo vamos a contar qué es lo que puede hacer el gobierno y qué es lo que se necesita, porque evidentemente hoy las reglas en el mercado laboral cambiaron en el mundo. El mundo está ante una economía durísima, ante una caída económica, y la Argentina todavía más. Entonces tenés que empezar a dar ciertos permisos, porque si no lo que vas a sumar es cada vez más desempleados. En un ratito vamos a hablar con directivos de Vicentín, vamos a meternos por supuesto con todo lo que es el tema coronavirus, insisto, porque también se vienen te diría que las semanas, los días y las semanas más difíciles de esta pandemia en la Argentina. Gracias por esperarnos como siempre. En un ratito ya vamos a estar, por supuesto, actualizando todos los números del tema coronavirus. Estaremos hablando con el ministro Quirós de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud. Estará Claudio Velocopita hablando de todo lo que es también la situación del sistema médico, del sistema sanitario, de la parte económica, por supuesto, también. Y también vamos a estar hablando con uno de los pilotos y delegados de la TAM para saber si se puede solucionar y que 1.700 personas no queden en la calle. Nos vamos a ir a Santa Fe. Allí están dos de los accionistas de Vicentín. Vicentín está en el centro de una tormenta, de un debate enorme, que además está judicializado, pero está en el centro de una pelea porque el gobierno pretende de alguna manera sobrepasar o pasar por encima de la justicia para ir directamente a una expropiación. Por ahora, aparentemente, hay un paso intermedio. Acaba de tuitear incluso Gabriel Delegado, que pasó a ser veedor y no interventor a raíz del fallo del juez, que si podemos verlo, lo vamos a ver en un ratito, me gustaría si lo podemos ver el tuit, acá está. Analizamos la situación de Vicentín con Alberto Fernández, repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. Uno supone que con esto es, bueno, vamos a ver, no hace falta, no vamos a ir sí o sí a la expropiación si podemos arreglar algo. El propósito del gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar. En realidad es el propósito, yo creo que también de los dueños y de los accionistas. Me imagino que es el propósito de la justicia comercial, que está haciendo toda la parte de verificación de créditos. Héctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, don Antonio. Y Máximo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Bien. Bueno, Buenas noches, Antonio. Muchas gracias. Antes que Muchas nada, gracias por recibirnos. por favor, le quiero preguntar, Héctor, el sábado se vieron unas imágenes donde usted se lo ve casi como descomponiéndose, casi desvaneciéndose sobre un auto que estaba... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estaban sacando papeles? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Sí, lamentablemente tuve una descompensación. Yo soy un poco hipertenso, lamentablemente. Y efectivamente, justo llego a las oficinas, el momento de que el juez había dictado esa resolución. Sí. Y bueno, ahí vi que los interventores estaban sacando papeles. Y entonces yo directamente les pregunté por qué se estaban llevando esos papeles. Ellos me contestaron, no, son papeles nuestros. Le digo, pero ¿cómo van a ser papeles de ustedes si lo están sacando de nuestras oficinas? ¿Puedo ver? Bueno, me bajé del auto, por supuesto, me acerqué. No estaba muy contento realmente de que yo
revisar esos papeles, pero honestamente le metí la mano en la caja y saqué unos papeles y vi que eran unos resúmenes bancarios con el membrete de Vicentini y toda esta... O sea, eran papeles de la empresa. Claro, eran papeles de la empresa claramente. Entonces en ese momento lo llamé al guardia y a los empleados que estaban ahí, que yo estaba solo en ese momento en la vereda. Lo llamé al guardia y tuve un pequeño altercado con esta gente que me empujaron también porque yo quería impedir de que se suban a la camioneta. Y bueno, en ese momento lamentablemente me descompuse mal. Bueno, me atendieron enseguida y a partir de ahí honestamente no me acuerdo mucho. El resto me lo contaron. Pero bueno, fue lo que pasó. ¿Cómo creen ustedes? Porque ahora me gustaría que me cuenten cómo llega Vicentina a tener semejante deuda, cómo el Banco Nación le presta tanto dinero, como se dice y como se muestra en la línea de crédito. Y después me gustaría saber, ¿existe la posibilidad que Vicentina acuerde con los acreedores que pueda pagar lo que debe, que siga adelante trabajando? Porque el gobierno nos presenta que es una empresa que está en quebranto. Me gustaría conocer la opinión de los accionistas. Antonio, yo le voy a contestar la segunda pregunta. Por favor. Y después lo voy a dejar a mi sobrino, a Maxi Padoan, para que le conteste la primera porque es más especialista que yo. Sí. Vicentina está perfectamente bien dispuesto, no solamente, y puede pagar esa deuda, o por lo menos puede arreglar con los acreedores. Sí. El hecho de habernos presentado a concursos acreedores fue un hecho lamentable por los embargos que en ese momento la empresa había comenzado a sufrir. En este momento, don Eduardo, nosotros estamos marchando con las empresas. En Avellaneda al 100%, en las plantas de bioetanol. Y en San Lorenzo estamos marchando prácticamente al 60% en nuestras plantas propias, elaborando soja. Además, está en funcionamiento la planta que tenemos en sociedad con la empresa Glencore, que es Renova. Además, estamos arrendando silos en otra de las plantas que tenemos en Ricardones. O sea, no estamos parados absolutamente, no estamos en proceso de quiebra y nada que ver. Estamos marchando realmente en estos momentos, no al 100%, pero estamos marchando. Y entonces, si estamos marchando en las plantas, quiere decir que capacidad para poder solventar y hacer frente a los compromisos que tenemos, evidentemente existe. Padoan, ¿por qué creen que el gobierno se quiere quedar con Vicentina entonces? Perdón, me gustaría contarte un poquito lo de Nación, de que preguntaba, Antonio, porque creo que es un punto interesante, importante aclararlo. La relación con el Banco Nación viene de 50, 60 años a esta parte. Y en realidad las líneas con el Banco Nación, que fueron siempre de prefinanciación de exportaciones, han acompañado la evolución de la empresa, el crecimiento de la empresa. Si nos vamos al año 2002, tenemos que la deuda era de 30 millones cuando la facturación de la compañía era 560 millones de dólares. Y en la actualidad, cuando fue 300, la facturación de la compañía es de 4.200 millones de dólares. O sea, vemos que la relación más o menos se mantiene. Y a lo largo de todo ese tiempo fue creciendo, siempre acompañando esa situación. Nunca hubo una situación de, como se intenta decir, que en el último año del gobierno de Macri creció tanto la deuda. La deuda fue creciendo todo el tiempo en la misma situación. Pero el banco le sigue manteniendo la línea de crédito de prefinanciación hasta días antes de entrar en default, porque ustedes sobre fin de año prácticamente dejan de pagar y el Banco Nación seguía prefinanciando hasta días antes. Es raro. Bueno, pero es la situación que se dio con todos los bancos y que incluso en ese caso vemos también que con la Nación es la única entidad con la que tenemos garantías reales. O sea, tenemos una hipoteca sobre una hilandería, tiene una garantía de cobro sobre la facturación de etanol. Vemos que había una situación y en el proceso de las devaluaciones que se dieron entre 2018 y 2019, que fue donde fue cambiando esa relación técnica, estuvimos trabajando todo el tiempo con el banco en la búsqueda de conseguir, de poner las garantías en caja, por decirlo, de adecuarlas
a la situación, incluso estuvimos trabajando con organismos de crédito como Cospase, de seguros, para poder buscar garantías adicionales, e incluso otras plantas también. O sea, no fue una situación... La empresa debe cerca de 100.000 millones de pesos, ¿no? Más o menos aproximadamente. Cerca de... Sí. ¿Cómo se llega a ese... 1.400 millones de dólares. ¿Cómo se llega a ese nivel de deuda? Y con ese nivel de deuda, ¿se puede pagar a los acreedores? Y entonces vuelvo a la segunda pregunta. ¿Por qué el gobierno entonces quiere Vicentín? Bueno, ¿cómo se llega a nivel de deuda, Antonio? Es un poco contar la historia de Vicentín. 90 años de inversión, de crecimiento, de estar apostando al país. Yo acá en la casa donde vivo estoy a 2 cuadras de la fábrica donde arrancó la empresa. Esta casa era incluso del gerente de planta de acá de la fábrica, que cuando por crecimiento la empresa movió sus instalaciones industriales a San Lorenzo, él se fue a seguir trabajando allá porque era donde iba el crecimiento. Y acá en la zona, todo ese tiempo, después, durante los años, hemos rescatado un frigorífico que estaba concursado, una hilandería que Arnequian estaba cerrando, diversas actividades, se ha hecho todo un desarrollo con el tema textil, con cooperativas de tejedoras que han desarrollado mano de obra y cooperativas para prendas que antes no existían en la zona. La química Estrella, que se la trajo, que estaba cerrando en Buenos Aires y la trajimos acá dando mano de obra y siendo una de las plantas más grandes en el mundo de algodón hidrófilo, de algodón de farmacia. Esa es la forma en que hemos ido creciendo, ¿no? Y bueno, obviamente que se crece con deuda. Y la deuda es producto, o sea, lo que usted está planteando es que la deuda es producto de la inversión, por lo que usted está planteando. Vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿Por qué el gobierno cree que quiere quedarse con Vicentín si Vicentín ustedes pueden, como ustedes lo están planteando, dentro de lo que es el concurso, pagarle a los acreedores y seguir funcionando? La verdad, Antonio, es que no tengo idea, no te puedo contestar esa pregunta. Lo que sí te puedo decir, que desde que empezó el proceso de cesación de pagos en diciembre pasado, nosotros empezamos a trabajar en buscar alternativas para poder pagar a los acreedores y comerciales. Conseguimos primero una oferta con Glencore para una opción sobre la otra parte de Renova, de manera de poder ofrecer un APE en el cual le pagábamos en total a 8 años, después surgió el 50% de contado a los acreedores comerciales, y también se hizo una propuesta con corporación que estaba bastante avanzada, incluso ya habían hasta designado veedor, digamos, ¿no? Entonces, perdón, y esto es importante, en todo ese proceso seguimos buscando posibilidades para poder poner en marcha nuevamente la planta. Ahora, el hecho del concurso hizo que nos tengamos que meter en el concurso de acreedores, porque había muchas presentaciones, embargos judiciales de acreedores que obviamente que están desconformes y están molestos con la situación. Paduan, cuando ustedes van a la reunión con Alberto Fernández, con el presidente, imagino que todo esto se le plantea. ¿Qué es lo que le plantea al presidente? A ver, Antonio, yo en la reunión no estuve, esa reunión surgió después que ya la situación estaba detonada, digamos. Yo lo que te estaba contando, y que me gustaría que me des 2 minutos más, porque es interesante el proceso. Nosotros estábamos en todo este proceso de puesta en marcha nuevamente de la planta, habíamos logrado, como te dije, una opción con Glencore, y habíamos tenido otras 3 opciones más de grupos inversores que venían estudiando los números para poder ver una solución integral de la empresa. Desde el verano nosotros habíamos intentado acercarnos a YPF para conseguir a YPF Agro. Estudiar alguna alternativa, porque creemos que nosotros tenemos muchas cosas de complemento con YPF. YPF tiene mucha relación con el campo por venta de combustible, fertilizante, agroquímico. Es parte de lo que propone el gobierno también. Bueno, pero lo que te digo es, en ese sentido, nosotros estábamos con las propuestas de 3 grupos que te digo, y fue así que nosotros nos fuimos a reunir con el gobernador Perotti, con el ministro Costamaña en Rafaela, que ahí estuvimos dos directores y ellos dos, y fuimos a explorar la idea de que nos consigan una conversión con YPF para seguir, para explorar en este sentido. Nunca fuimos a pedir ni un salvataje ni a pedir algo distinto. Nosotros teníamos varias alternativas encaminadas, pero creíamos que con YPF podía haber alguna propuesta superadora. Tan es así
que el gobernador Perotti dejó encargado al ministro Costamaña para que siga con el ministro Culfas y se organice una reunión a la cual nosotros le aportamos información y estaba programada para el jueves o viernes de la semana anteriores al Y en ese momento, y ahí aparece la decisión del presidente de expropiarla. No sabemos. El fin de semana tuvo silencio de radio, nos pasaron la reunión para el lunes, el fin de semana hay silencio de radio y el lunes nos desayunamos con la noticia de la intervención y con la idea de expropiación, al igual que todos ustedes por la conferencia de prensa. Máximo. Sí, no sé la razón, Antonio, no la conozco. Recién leíamos, muchas gracias antes que nada, recién leíamos un tuit de Delgado que está trabajando allí, contaba con el presidente Alberto Fernández, otra vez aparentemente poniendo cierta, por lo menos cierta tranquilidad, ahí lo estamos viendo, cierta tranquilidad, diciendo que, entre otras cosas, no están aferrados a los instrumentos, uno imagina que es la expropiación, y tiene que decidir el juez ahora sobre la sobre la propuesta de Perotti, que es también casi una expropiación un poco más light, si se quiere, como dicen los propios accionistas. Máximo, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Queríamos escucharlo, es la primera vez que se escucha por lo pronto la palabra de los accionistas de Vicentín en un proceso, insisto, que está en una etapa crítica. Pero crítica porque hay un juez, hay una causa judicial y tiene que seguirse sobre el carril que corresponde, que es el Poder Judicial. Se trata de un virus que ha revolucionado nuestras vidas. Llegó el coronavirus de alguna manera tanto a los medios como al poder político. En el poder político pegó muy fuerte el Martín Insaurralde. Todavía tiene unas líneas de fiebre. Y su entorno laboral también. Hoy creo que son 9 en total dentro de Lomas de Zamora. Alex Campbell, que es como la mano derecha de Vidal, se contagió coronavirus. Con Vidal no estuve no se me escucha. Personalmente no estuve con ella en los últimos años. María Eugenia Vidal acaba de dar positivo como asintomático. ¿Cómo? ¿Imaginás una cuarentena dura hasta noviembre? Si podemos decir hasta el 15 de septiembre lo llamamos el sistema, yo compro. Hasta el 15 de septiembre lo llamamos el sistema, yo compro. A mí me parece que mirar de acá 2 meses y medio en esta pandemia no es muy razonable. Horacio Rodríguez Larreta, test hecho ayer por la noche, hoy a la mañana, decías Antonio, negativo. ¿Alcanza el Zoom? Es muy difícil hacerlo todo por Zoom, todo por teleconferencias. Martín Insaurralde, van a tener que tratarlo con plasma. Querían salir a correr, salgan a correr. Ahora, esta es la consecuencia, sépanlo. Esta es la consecuencia, sépanlo. El diagnóstico COVID-19 es positivo, por lo cual esto indica, tomar todos los recaudos pertinentes en la radio. Cuando se enteran de esta noticia, dicha por el mismo protagonista, ¿por qué no nos avisaron antes? Mensaje del presidente Alberto Fernández a través de Instagram. Por indicación de la Unidad Médica Presidencial, desde ayer estoy desarrollando todas mis tareas desde la residencia de Olivos y restringiendo al máximo posible el contacto con otras personas. Vamos entonces que hay 5 casos de funcionarios con rango importante con coronavirus positivos en la ciudad. Sí, así es. Probablemente haya que volver a endurecer las medidas con esta trayectoria epidemiológica. ¿Para qué querés la aplicación cuidar? Yo me cuido solo, quédate tranquilo. Le dio positivo el test de COVID, asintomático. Ella está internada. Lizzy Tagliani acaba de dar positivo, chicos. Positivo. La angustia es inevitable. El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado por mí es muy estresante. Estamos entrando en un momento crítico, ayer casi 2.000 contagiados. Tienen un punto en común, tanto lo de la política como la tele, que han dado un pésimo ejemplo. Pusimos estos acrílicos. La primera vez es raro. Yo prefiero que, no sé si alguno tiene ganas de criticar, que critique, pero digo, por hacer de más que de menos. Hoy tenemos el 60% de ocupación de las camas. Anoche pasé mi mejor noche, fue mi noche número 11, 10 de internación. A cualquiera le puede pasar, yo he tomado todos los recaudos necesarios. Claro que por mi actividad tenía roce con mucha gente, pero hemos tomado todos los recaudos necesarios. Ahí está. Señor Rodis. Buenas noches, Antonio. Feliz día del padre, antes que nada. Gracias.
Los números, el último momento, recién acaban de salir los números del gobierno nacional. Hoy 1.581 nuevos casos, nuevos contagiados de coronavirus. La suma asciende a 42.785 y hay 11 nuevas muertes, lo cual da un número, superamos la barrera de los 1.011 1.011 es la cifra para hoy. Y como estamos con todo este tema, queremos volver a traer esta curva que está actualizada también. Es la curva que asusta. Es una proyección hecha por la Universidad de Washington, donde está haciendo una proyección, una simulación de muertes respecto de Argentina, donde hoy estamos a ya casi en el 22, casi en el 22. Hoy estamos en 1.100 casos. Esta curva daba el número máximo, que es este de acá abajo que está a la derecha. 897. Hoy estamos en 1011. Ponele que estamos por encima de la proyección. Estamos por encima de la proyección y que la proyección te estaba dando al 1 de agosto casi 4.000 muertes en Argentina. Digo, es un número a tener en cuenta porque nosotros estamos por encima de esta proyección y esta proyección ya daba 4.000 muertos, ¿no? Es decir, y más o menos para el 1 de julio esto está dando arriba de 1.200 casos más o menos en 15 días más, ¿no? 200 muertes más en 15 días. Vamos a pasar al siguiente tema que te traje para hoy, que es lo que tiene que ver con las camas. Porque las camas están preocupando, siguen aumentando. Nosotros la semana pasada te dábamos este mapa, ahora está actualizado. La ocupación en la provincia de Buenos Aires es el 47% de las camas y el 53% de lo que está disponible en la provincia de Buenos Aires. Si esto lo llevamos al AMBA, sin tener en cuenta Capital Federal, los números se invierten. El 53% está ocupado en el AMBA y el 47% está liberado. Es un tema que está alarmando y por el cual también se va a ver qué va a pasar estos días y si va a haber un anuncio o no respecto a Kicillof y Larreta. Ahora después vamos a hablar con el ministro Quirós sobre este tema, porque hasta ahora siempre yo lo que siempre fui escuchando es que la ocupación de camas estaba bien, o sea que no era tan preocupante el tema de camas de terapia intensiva, hasta la semana pasada que desde la provincia empezaron a contar que estaba aumentando 2% todos los días y que la cosa ahí empezaba a ser ya realmente más preocupante. Por eso la insistencia incluso en regresar en fases. Totalmente, bueno, es algo que está sucediendo en Jujuy, está preocupando mucho en Río Negro. Hicimos un ejercicio con la producción para mostrar una radiografía de cómo es el coronavirus en Argentina. Entonces, si el COVID-19 lo tuvieran 100 personas, esta sería la situación. Este sería el mapa. 51 personas serían hombres y 49 serían mujeres. Es decir, está casi 50 y 50. El virus afecta casi en partes iguales a hombres como a mujeres. Vamos a la siguiente placa, también con la misma lógica. Si lo tuvieran 100 personas, ¿cuántos serían niños? Serían chicos de 9 años, serían 7 personas. Serían solamente menores de edad, ¿no? Después, de 10, los verdes son de 10 a 19 años. El grupo mayoritario es entre 20, si querés, y 60, ¿no? O sea, el grupo grande está. De hecho, igual el promedio de contagio me parece que está en 35 a 36 años. Ese es el promedio, exacto. Está metido acá, entre 20 y 39. Es el grupo más grande. Y el grupo más pequeño, también, o sea, junto con los chicos, es el de los adultos mayores. Y también es el que tiene más cantidad de muertos. Claro, porque es el más pequeño, además porque es primero el que tiene que estar más cuidado, pero es el que tiene lamentablemente la mayor probabilidad de fallecimientos. El promedio de contagios es mucho más bajo de edades, 35 36 años, pero esos son contagios. En general, en esas edades la recuperación es rápida. En este universo, el última, ¿dónde estarían estos casos? Los rojos, el 90 casos, si hubiera así, 90 estarían en el AMBA. Esto es muy claro. Esto es la preocupación más grande, sobre todo de Kicillof, que es el gobernador de la provincia, porque hay 40 municipios que están en los 3 primeros cordones con la situación más complicada. Exacto, mira, ya verde Chaco, habría 4 en Chaco, habría 1 en Neuquén, 2 en Río Negro, también la tercera provincia más complicada. 2 en Córdoba. Pero fíjense lo que es. Esta imagen es impactante. Bueno, esto te traduce lo que pasa en. Ni siquiera es la provincia de Buenos Aires, es ciudad y los 40 municipios, el AMBA. Y te muestro la última nomás también para mostrarte esta radiografía que tiene que ver con cómo sería en respecto de los muertos, los contagiados y los que están activos. Bueno, habrían muerto 2 personas para ver el 2% de personas que están muriendo. La tasa de letalidad bajó incluso, está bajando. La última que dieron era, no sé si 2.8 o 2.7, estaba bajando. Los testeos. Aumentan los testeos. La verdad, ahora vamos a hablar con el doctor, pero la tasa de letalidad de la Argentina es baja.
Luego también están los recuperados y los activos. Hay más casos activos que recuperados en este momento. Lo último es lo de San Cristóbal, un geriátrico donde aparecieron 7 casos de COVID positivo. En este universo... Ahí está, estas son imágenes ahora. Esto es en vivo del geriátrico, esto es en la calle Catamarca. San Cristóbal. Sí. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, Bu? Buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Qué se puede hacer con el tema de los geriátricos? Porque parecía que se controló y otra vez ahora aparece un geriátrico. Es que el problema de los geriátricos fundamentalmente está en el proceso de las visitas que existen, que si bien se han suspendido mucho, todavía continúan, y en algunos casos por el poliempleo de algunos de los equipos que trabajan allí. Es decir, gente que por ahí se infecta en otro lugar y lleva la infección al geriátrico, que son cosas que tenemos que ver hacia futuro. Hoy tenemos que ver cómo lo corregimos, detectando temprano y haciendo aislamiento de estas personas. Sí, obviamente al ser un geriátrico, toda la gente los que se contagian son de altísimo riesgo. Ahora, ya nos pasó, yo no sé si debe ser el 4º o 5º geriátrico que aparece con casos. No terminan de resolverse o de aislarse o los empleos o medidas de seguridad para que no vuelva a suceder. Es que lo que se debería por lo menos hacer en esta etapa, que hay tanta transmisión comunitaria, aquellos que trabajan en ese geriátrico, trabajar en ese geriátrico y ver cómo se puede suplementar el salario, porque no son solo profesionales, también son todos los auxiliares que muchas veces salen de un lugar y van a otro y tienen también sus actividades regulares, que son cosas a revisar hacia futuro, ¿no? Antonio, dentro de este universo que te mostraba recién también está la política. Y como la semana estuvimos hablando de cómo fueron el tema de los contagios, mira, te voy a mostrar, hicimos este ejercicio con porque estos muñecos. En esta semana se metió ya de lleno el coronavirus en la política y también en el espectáculo. Pero está bueno además para que Roberto después nos analice y nos cuente lo que es la cadena de contagio. Pues es realmente... Mira, ahora cuando veas cómo fue esto, te va a... Es rapidísima. Es muy rápido. Y además es casi sin darse cuenta. Primero, Alex Campbell. ¿Quién es Alex Campbell? Alex Campbell es un diputado provincial del PRO, fue funcionario del gobierno provincial, fue candidato en algún momento a intendente de San Fernando, es un hombre que tiene residencia en San Fernando, se contagió de coronavirus. No sabe cómo. Él dijo, no sé cómo me contagié. Bien, él se lo contagia, está contagiado. El lunes 8 tuvo una reunión con María Eugenia Vidal. No sabemos bien por qué se reunieron, porque es una explicación que todavía Vidal no está dando. Entonces se reunió con Vidal y le lleva el virus a Vidal. Se contagia con Vidal, mantiene la reunión, solo ellos dos, mano a mano. Luego Vidal se va de esa reunión contagiada sin haberlo sabido. Claro, pues Vidal está asintomática. Vidal totalmente asintomática, se va y se reúne con su pareja, Quique Sacco, el periodista Quique Sacco. Se lleva el virus y también sucede lo mismo. Otra vez, le lleva el virus y Quique Sacco queda asintomático. Quique Sacco, periodista deportivo, vamos a correr a Vidal, que queda aislada. ¿No? Luego. Y Campbell también. Vamos a dejarlos aislados. Quique Sacco va a la radio, Radio del Plata. Allí también contagia, pero contagia también a su madre. Ella es la madre de Quique Sacco. Bien. La madre de Quique Sacco también queda contagiada sin saberlo. Bien. Se aíslan también. Por separado, ¿no? Cada uno en sus casas. Vidal no solo fue a la reunión con Quique Sacco, también tuvo reuniones en el gobierno de la ciudad. Y aquí está el problema. Voy a sacar a la madre de Quique Sacco un segundo acá. Tuvo reuniones con Horacio Rodríguez Larreta. Bastante parecido a Horacio. Tuvo reuniones con Emilio Monzó y con Martín Lustó. Eso después de su reunión con Campbell, como no tenía síntomas, nunca se enteró que estaba contagiada. Exacto. Mirá Larreta. Sí, parecido. Bien, tuvo esa reunión. Estos tres, cuando Vidal se entera que tiene que hacer que es positivo, se tuvieron que aislar cada uno. Incluso vimos que Larreta dio entrevistas en su casa. Y además se hicieron los hisopados. Se tuvieron que hacer los hisopados. Ahora te cuento algo respecto a qué pasó cada uno con sus hisopados. Se tuvieron que aislar los tres. Larreta, Monzó y Lustó. Pero en ese mismo día, o sea, fue tremendo. El mismo día, en Uspallata, en la sede del gobierno de la ciudad, se reunió con un funcionario que es mucho menos conocido, pero no menos importante, que se llama Federico Di Benedetto. Está en el área de... Voy a correr acá, los voy a aislar un poco más allá. Porque están bastante... Y después te voy a mostrar por qué está Alberto Fernández acá. Federico Di Benedetto, área de comunicación del gobierno de la ciudad,
también se reunió con Vidal y se contagió. Cuando le pidieron los contactos estrechos a Federico Di Benedetto, pasó prácticamente todos los ministerios del gobierno de la ciudad, porque habla con todo el mundo. Claro, pues comunicación. Exacto, claro. Está en contacto estrecho con todo el mundo. Bueno. Ahora eso, pará. Esto en muy pocas horas. Esto fue en pocos días. Muy pocos días. Muy pocos días. Se reunió con Clara Mucio, ministra de Espacios Públicos, con Juanjo Méndez, de Transporte, ministro de Transporte, con Felipe Miguel, el jefe de gabinete. Se juntó con los tres. Los tres, cuando se enteraron de que Federico Di Benedetto también era positivo, se tuvieron que hacer, Federico se aisló, y tuvieron que hacer los tres hisopados. A Clara Mucio le dio positivo, así que se tuvo que aislar. Zafó Juanjo Méndez y zafó también Felipe Miguel. ¿Por qué está Alberto Fernández acá? Alberto Fernández, que tuvo también en algún grado de situación con economía por Arroyo, tuvo una reunión en la semana para definir cómo seguía la cuarentena con Santilli, y con Kicillof. Pero tenía que haber ido Larreta. Tendría que haber ido Larreta y Larreta no fue porque estaba aislado. ¿Cuál es el denominador común entre todos ellos? A todos les fastidió mucho el hisopado. Cuentan que cuando te hacen el hisopado es muy doloroso, es muy molesto porque por la forma en que es, ¿no, doctor? Sí. Se hace profundo. Se hace muy profundo. ¿Eso por qué es? Porque hay que buscar, digamos, en las carinas se pone este virus, el lugar donde mayor concentración hay, entonces uno tiene que buscar y hacer la búsqueda allí. La rapidez del contagio es... Es que este virus tiene una alta transmisibilidad, es un virus... Pero ¿por qué se contagia uno y otro no? Bueno, la biología no es 100%, es decir, lo mismo pasa con la gripe. En la casa de uno hay una persona que está con la gripe y hay uno o dos que no lo tienen. Con este virus pasa lo mismo, hay gente que tiene más predisposición a enfermar que otro. Y el problema que hay es que muchas veces uno se confía. ¿Qué significa? Yo me infecto, no uso el tapaboca, el barbijo, la mascarilla, estoy en contacto, normalmente 48 horas antes de los síntomas, si va a presentar síntomas, uno ya está contagiando, por lo cual ha pasado en alguno de ellos este proceso, o es asintomático, que también puede contagiar a otras personas. Entonces de ahí es la importancia. Cuando se hacen el hisopado, por ejemplo el caso de Rodríguez Larreta, el caso de Lustó que está por allí. Lustó, acá está Lustó. Ahí está Lustó. Ese hisopado se lo hacen y da negativo. Ahora, hay que repetirlo. Hay que repetirlo. ¿Después de cuántos días? Y normalmente se esperan de 7 a 10 días, porque la curva de positividad, o de detección de este virus puede llegar hasta los 14 días. Es más, hay gente que ha dado negativa, como ha sucedido en algunos casos, y a los 10 días presentaron síntomas dando positividad. No, pero mi pregunta es, la reunión la tienen con Vidal. Con Vidal. Un lunes, no sé qué día, pero no importa. Un viernes. Sí. Al lunes ella da positivo. Sí, ya pasaron 3 días. 3 días, pero ella ya seguro que venía de un día o 2 días antes. Sí, pero Larreta, Lustó, Monzó estuvieron el viernes. Se hacen un hisopado el lunes a la noche, creo. Sí. Lunes o martes. Sí. Martes. Y el otro hisopado se lo hicieron 2 días después, creo, no mucho más. Y hay que esperar un poco más en estos procesos. Después de ese hisopado de Larreta que se hizo, tuvo una reunión con Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y estuvo Quirós también en esa reunión. Habría que ver si no tendría que haberse mantenido. Pero ahí se mantuvo. En realidad tiene que hacerse. Toda persona que está en riesgo, cree que está positiva y que ha estado en contacto con un positivo, tiene que hacer el aislamiento. ¿Por qué? Porque esta enfermedad da positividades muy tardíamente también, no rápidamente. Le hago una última pregunta y ya vamos también a conversar con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Si esa reunión de Vidal con Larreta, con Monzó, que dieron negativo, ¿eso es porque mantuvieron las distancias? Larreta, por lo menos, uno ve siempre que él está manteniendo la distancia y que siempre está usando por ahí muchas veces en exceso el tema de la mascarilla, por lo cual eso es un elemento de protección importante tanto de uno como de otro, fundamentalmente el distancia. Porque incluso Lustó, rápidamente cuando se conoció, lo primero que dijo fue, no, pero estábamos distanciados, efectivamente dieron los 3 negativos. Sí. Funcionó. Es decir, que si hay un caso positivo asintomático, pero uno se mantiene distante,
uno tiene un elemento de protección importante. Y lavado de manos, esos son elementos muy fuertes para protegerse de este virus. Vamos al nuestro móvil, o el Zoom, con nuestro móvil, ahí está, con el ministro de Salud. Fabián, ¿cómo estás? Antonio, buenas noches. Estamos efectivamente con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. La verdad es que son horas importantísimas y ha hecho declaraciones el ministro en las últimas horas que tienen que ver con que se le pedirá seguramente a los ciudadanos de la capital federal un nuevo esfuerzo. ¿Cuándo va a llegar, ministro, ese nuevo esfuerzo y cuál será el pedido específico? Bueno, nosotros lo que decimos es que seguimos la evolución de los casos cotidianos y la evolución de la curva de la ciudad día a día, semana a semana, y que lo que venimos viendo hasta el día de hoy es que estamos con una curva que tiene muchísimos casos por día, un número importante de casos por día, sin embargo la velocidad de crecimiento de esa curva es relativamente contenida. Por eso siempre decimos que todavía lo peor está por venir, pero sobre todo dado que todavía no hemos logrado bajar el R, ese índice de contagiosidad, debajo de 1 y por lo tanto cada día que pasa hay más enfermos, por supuesto que en algún momento podríamos necesitar pedirle a la sociedad un esfuerzo mayor y hacer un último esfuerzo para pasar la parte más difícil de esta curva, ¿no? Antonio, te escucha el ministro. Ministro, gracias por su tiempo allí. Se habla precisamente de esto que usted acaba de decir, de la posibilidad de un esfuerzo mayor, traducido es lamentablemente una cuarentena todavía más dura, que se podría definir esta semana. ¿Está prevista reuniones con la ciudad, con la provincia y con la nación por este tema esta semana? Bueno, nosotros seguimos los casos día a día, Antonio, de manera que en la medida que tengamos los indicadores cada día los vamos a ir mostrando a la sociedad y de acuerdo a esos indicadores será el debate. Nos parece que la situación es suficientemente importante y suficientemente delicada como para ir comunicando cada día lo que vemos. Por ahora lo que estamos viendo en la ciudad es lo que les cuento. Por supuesto que estamos en una situación bastante, digamos, de muchos casos y de una evolución dificultosa, con lo cual vamos a seguir comunicando a la sociedad día a día y si en algún momento viéramos que efectivamente necesitamos hacer ese esfuerzo, lo vamos a pedir. Bien. Y si lográramos bajar el R debajo de 1 con toda la proactividad, la búsqueda de los casos, el detectar móvil, el detectar, los testeos sistemáticos al equipo de salud, testeos sistemáticos a los geriátricos, con todo lo que estamos haciendo, lo comunicaremos también. Hace un rato estábamos viendo lo que es la ocupación de camas, que es un porcentaje que venimos escuchando, no terminamos de entender si estamos bien o mal, está cerca del 50%. Hasta hace unos días se mostraban, yo diría, tranquilos los funcionarios con este porcentaje. ¿Está bien o está mal que esté el 50% a esta altura de la cuarentena ocupadas? Yo siempre insisto que con el tema de camas, que uno digamos, ve un número, una proporción relativamente más baja o contenida del uso, pero que cuando la curva está en una fase exponencial, el aumento de los casos puede ser muy acelerado. Por lo tanto, hay que tener muy bien previsto, muy bien proyectado cómo viene el uso de las camas de terapia intensiva, porque si uno tiene que hacer un esfuerzo mayor en algún momento, hay un tiempo entre que ese esfuerzo se hace e impacta en las camas de terapia intensiva, no es inmediato. Y por eso esos indicadores los han tomado todos los gobiernos del mundo, nosotros lo tenemos permanentemente en vista, lo publicamos públicamente, lo dialogamos con el presidente, con el gobernador y vamos viendo día a día cómo evoluciona. Bien, dos preguntas muy puntuales. Uno, el promedio de tiempo de ocupación hoy de las camas de terapia intensiva del enfermo de COVID-19. ¿Qué tiempo promedio están? Y la segunda que le voy a preguntar es sobre el tema geriátricos. Nuestro promedio de internación en terapia intensiva son 15 días, Antonio. ¿De los pacientes de COVID? De promedio. Por supuesto que el subgrupo de pacientes que evoluciona mal y fallece tiene mucho menos estadía y el subgrupo de pacientes que evoluciona bien y sobrepasa la terapia tiene una más larga estancia, ¿no? Sí, bueno, y lo último tiene que ver con el geriátrico. Ahora otra vez tenemos casos de geriátrico en la ciudad de Buenos Aires con pacientes con COVID-19. ¿Se dejó de controlar? ¿No se controló bien? ¿Por qué ahora aparece otro geriátrico con contagios? No, Antonio, primero importante explicar, ya llevamos 10 días, menos 7 días, testeando de manera sistemática a todos los trabajadores de los geriátricos. Hemos identificado un número que no es menor, que han dado positivo en la serología
y otro número también importante que han dado positivo en los testeos de PCR, hisopados, de manera que estamos haciendo un rastrillaje permanente sobre los trabajadores de los geriátricos. Ahora, naturalmente que todas estas estrategias, más los cumplimientos de los protocolos, más la supervisión, no van a evitar que aparezcan nuevos geriátricos, lo que hacen es mitigar, disminuir la cantidad. Y en eso estamos trabajando día a día. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, muy atento. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias también. Nacho, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo Feliz bien? día. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, todos somos positivos hasta que se demuestre lo contrario. Es la premisa de este informe. Recorrimos 2 hospitales, uno público, otro privado, y entramos al corazón del COVID, que son las terapias intensivas, las terapias intermedias y las guardias. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Cuáles son los mitos? Imágenes muy duras, pero que básicamente muestran una radiografía de cómo se sobrevive y se pelea en la primera línea de fuego. Enfermero, bombero, y están haciendo un homenaje todos en un día tan particular, ¿no? De plena pandemia. A más de 4 meses del primer caso confirmado de COVID-19 en el país, lo peor nos llegó. El cuello de botella de infectados impacta de lleno en el sistema público y privado. Viaje al epicentro de la crisis. La batalla contra la pandemia. Bueno, estamos ingresando al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas. Nos vamos a encontrar con el subdirector. ¿Cómo anda, Javier? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por recibirnos. No, por favor. Estamos en el lugar centro del COVID-19 de Malvinas Argentinas. Sí, este es el hospital centro por donde ingresan todos los pacientes con patología respiratoria y sospecha de potencialmente COVID positivos. Ingresarían por esa puerta, se dirigirían a lo que se llama triage, ¿sí? Donde hacen una pequeña evaluación con temperatura y saturometría de oxígeno y luego pasaría al ingreso al consultorio. Todas las emergencias entran por acá. Una vez que entra el paciente se puede colocar en una camilla, depende del caso, o en una cama. Nosotros tenemos esa cama, que es cuando entra un paciente grave, va directamente a esa cama. Ahí tenemos respirador, monitor, el carro de paro, ¿sí? Y otra cosa interesante del shock es que si el paciente tiene que entrar rápidamente al quirófano, esa es la puerta del quirófano. Ah, buenísimo. Buenísimo, sí. Esta terapia tiene la suerte de tener todos los boxes son individuales, cada paciente está en un box individual y tenemos la posibilidad de ver, todos los pacientes están monitorizados con un monitor y nosotros tenemos acá en la central de enfermería, vemos los signos vitales de todos los pacientes y además cada box tiene una cámara que filma al paciente y vemos continuamente lo que está pasando en la habitación. Todo el hospital sigue funcionando como antes de la pandemia. Claro. O sea, con la pandemia tuvimos que duplicar algunas salas y modificar la forma de trabajo, pero sí, readaptar tuvimos que el personal. Exactamente, gente, ¿no? Tuvimos que readaptar y aprender, porque esto no es que estaba escrito en los libros, sino que tuvimos que aprender a trabajar con esta pandemia. Esta es la entrada de ambulancias. Por acá, los pacientes que ingresan con mayor índice de gravedad son recibidos por nuestro equipo médico. Este sector al cual estamos ingresando, que es nuestra área de guardia, es donde hacemos la primera atención de todos los pacientes que la requieren. Si bien el sanatorio puede estar lleno en su capacidad, nosotros intentamos que este lugar esté siempre liberado para los pacientes que ingresan. El peor paciente es el que no conocemos. Entonces, hasta que no llegue y lo evaluamos, si no tenemos una cama donde evaluarlo, es como si no pudiéramos atenderlo. Servidores de salud se juegan la vida en la primera línea de fuego de una guerra contra los espirales del coronavirus. Uno tiene en la cabeza que cree que el hospital solo es COVID. No, el flujograma del hospital cambió hace 4 meses ya. Ya desde febrero que tenemos partido el hospital en 2. ¿Cómo que partido el hospital? Y en su momento decíamos que las patologías respiratorias ingresaban por una zona del hospital y por la otra zona del hospital entraban los pacientes que eran patologías habituales del año, pacientes que atendían por dermatología, por cardiología. O sea, el hospital sigue funcionando normalmente, pero está partido en 2. Exactamente. Simbólicamente, ¿no? No. Simbólicamente y señaléticamente también. Tuvimos que destinar áreas a las dos poblaciones. O sea, la persona ingresa, habla con la persona ingresa al sanatorio, habla con el personal de seguridad.
El personal de seguridad le consulta cuál es el motivo de su visita. Si el motivo de su visita es una visita programada, lo van a mandar por la otra puerta. Si el motivo de su visita es una consulta no programada, lo que va a ocurrir es le va a pedir por favor que se lave las manos y lo va a derivar a nuestra área de triage. Todo este sector de consultorios, estos consultorios están destinados a los pacientes en los cuales tenemos que hacer la evaluación inicial ante la sospecha o la posibilidad de que estemos frente a un posible contagio. O sea, estas personas que están esperando acá pueden ser potenciales COVID. Sí. Una vez que el paciente acá espera, se lo llama al consultorio. Del consultorio, ahí es donde deciden si es criterio sospechoso o no. Cada uno tiene su distancia, sentados en distintos bancos. El paciente entra. En esta sala es donde se hace la primera consulta, ¿sí? Pacientes que están estables, que vienen más por cuadros de vía superior, y es donde el médico decide si cumple los criterios del caso sospechoso. Y cuando cumple el criterio, pasa a este lugar, ¿sí? En este lugar uno le hace las placas, la radiografía y el hisopado nasofaríngeo. Lo estamos por implementar ahora esta semana, que va a ser el lugar donde se va a hisopar. El médico va a entrar por acá. Sí. Ya viene con guantes el médico, pero agarra un segundo guante afuera, se los pone, el paciente está sentado, les hace los hisopados y listo, no tiene más contacto con el paciente. Acá adentro no existe el papel, no sale ningún papel de acá. ¿Todo digital? Todo digital y después se imprime todo afuera. Todos los papeles que están acá se tiran, nada sale de acá. Nuestra guardia se divide en 3 sectores. Esta es la sala del shock room, es decir, los pacientes que están más graves. Tenemos 4 camas con monitores, con todos los elementos. ¿Todas estas personas son confirmadas? No, son todos sospechosos. Todos los pacientes que están acá son sospechosos. Esta unidad que estamos viendo es una unidad de 13 boxes individuales. En cada uno de los boxes tenemos un paciente con todo el equipamiento para hacer una unidad de cuidados críticos. Una de las cosas que podemos ver es que esto que ustedes van a ver aquí, que se llaman bombas de infusión, son dispositivos que permiten directamente la infusión de drogas a nuestros pacientes, sin la necesidad que el enfermero se exponga a tener el contacto directo con el paciente. Hola Ronnie, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo viene la tos? ¿Te sentís mejor? ¿Seguís teniendo tos? ¿Falta de aire? No, falta de aire no, un poquito de tos, pero de ahí todo bien. Las terapias intensivas transitan el peor pronóstico, estar al límite de las camas. La única certeza es la total incertidumbre. Bueno, ya vamos con Claudio Blocopiti, que ya está con nosotros. Terrible, ¿eh? Pero me parece que está bien para entender que no es chiste esto. O sea, que si no lo pasás asintomático o con síntomas leves, no es chiste, Roberto, esto. No. Y trae de sus dificultades a muchas personas. Digamos, y no importa la edad, es decir, que haya gente joven que no tenga síntomas no quiere decir que no vaya a tener complicaciones de la enfermedad. Contame lo que más te impactó de todo esto. Lo primero son estas personas, los servidores sanitarios, como le digo, que la verdad que están poniéndole el pecho y te da tranquilidad. Sí. Tanto sea un hospital público o uno privado, vos sentís que realmente los tipos la pelean y están dispuestos a todos por nosotros. Lo otro es, por otro lado, es la falta de camas. Hay una libretita que tienen todos los jefes de terapia que van anotando y tachando como si fuese un PRODE las camas que le quedan y ese famoso giro de cama caliente que tarda entre 15 y 25 días y que en definitiva es lo que miran estas personas todos los días. Quirós recién que el promedio de ellos es 15 a 16 días, promedio, con lo cual tenés pacientes que están también bastante... Promedio hasta ahora de lo que es pacientes de COVID. ¿De COVID hoy? Hoy. El hisopado. Ahí... No, el hisopado es terrible verlo porque son dos, uno que ingresa por la nariz, otro por la boca y que mide esto. ¿Por qué 2 hisopados? Porque se lo busca donde el virus se oculta, que es en la nariz y en las fauces. O sea que hay uno que te puede dar negativo. Se usan los dos, no se sabe, digamos, lo que se está haciendo es buscar y darle más especificidad a la técnica de diagnóstico. Entonces, en la medida que yo hurgue más en la búsqueda del virus, tengo más probabilidades de encontrarlo. Lo que nos dicen los médicos es que en alguno puede dar positivo en la nariz y otro puede dar positivo en la garganta y a su vez uno puede dar negativo y el otro positivo.
depende de dónde está. Eso es lo que nos explicaban los médicos. Y después que en los hospitales públicos y los privados hay una suerte de terapia que está funcionando mucho y que lo vamos a ver seguramente más adelante, que es el plasma enriquecido, que hay 15 equipos en la provincia de Buenos Aires que están salvando muchas vidas. Y después tenés el hospital dividido en dos. Y dividido, el hospital partido en dos es insólito porque, por eso te comentaba y te decía, todos somos positivos, porque vos ingreses por donde ingreses, en todos lados hay unos custodios que van transitando y siguiéndote que vos no toques nada. También, digo, para generar mucha conciencia de lo que hay que hacer, digo, de cómo cuidarse, ¿no? Entraste al hospital y no te acompaña nadie. No, vas solo. Ya está. No te van a visitar. Te sacan el barbijo que vos tenés, te dan otro, te dan guantes. Sí. Te y si quedaste internado, también solo. no te visitan, estás solo. No, que de hecho todas estas terapias son terapias humanitarias, le llaman, donde la mayoría de familiares puede estar visitándolas y hoy por hoy los familiares lamentablemente están solos, por eso los médicos están conteniendo emocionalmente mucho a estos pacientes porque es un bajón. Realmente estar 15, 20 días ahí solo. Bueno, pero eso lo vimos en Europa, siempre llaman, y se llama, digo, lo remarcamos mucho porque, digo, no es chiste. No es chiste, se sufre, se la pasa mal. Por suerte la tasa de letalidad es muy baja, pero se la pasa mal y entraste y estás solo. No es que después te pueden visitar ni nada, estás solo hasta que te logres recuperar. ¿No? Estás solo y los enfermeros y los médicos tratan de, más o menos que uno la pase medianamente bien, pero realmente lo que se ve en estas terapias es, por un lado, el extremo cuidado, por otro lado, la soledad del paciente. Porque todos saben que uno enfermo necesita indirectamente la familia, lamentablemente entras y automáticamente tenés, porque tiene que haber algún corredor seguro para otras prácticas que no sean del COVID. En el pasillo, entras el central, si vos tenés una dolencia similar o con algún tipo de estilo COVID-19, vas a un pasillo. Si vas por otro tipo de consulta, que puede ser una apendicitis o un dolor pulmonar, te mandan al otro pasillo. Se divide en dos. Y el plasma, lo que te decía, me parece que es muy importante. La mayoría de los hospitales privados y públicos lo están teniendo. Y la realidad es que un donante puede salvar 3 vidas. Y puede dar 3 veces por mes. Y me parece que es lo esperanzador de este tipo de enfermedad que nos está aquejando, que hay algo que nos puede salvar. Nacho, muchas gracias. Gracias. Doctor Roberto, muchas gracias. Muy Gracias atento. Por favor, voy a buscar al señor Claudio Blocopit. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué haces, Antonio? ¿Cómo estás? Y yo, la verdad es que muy preocupado de todo, desde lo económico, la salud, porque ya aparentemente estamos entrando en lo más difícil. Sí, yo creo que ya ahora la mayoría de la gente se va a encontrar que tiene un conocido o un lugar cerca. O sea que esto que hace unas semanas atrás parecía que estaba lejos, ya la gente va a empezar a tomar conciencia, porque obviamente el nivel de contagio es mucho más alto que lo que aparece en los números, ¿no? ¿Está bien este porcentaje de ocupación de terapia de 50%, 53, 47? Las terapias en el sector privado están ocupadas alrededor del 60%, ¿no? Esos números concretos, real, porque vuelvo a repetir todos los días que tenemos todas las otras patologías que se siguen atendiendo y entonces eso te genera mucha ocupación. Por la pandemia, la ocupación está razonablemente bien. Lo que está creciendo muchísimo es la internación de pacientes leves y moderados, ¿no? ¿Y esos, perdóname, van a hotel o van a habitación de clínica? Eso es una de las cosas que nosotros venimos reclamando mucho en la ciudad, mucho. Que hay que igualar los protocolos entre provincia y Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Provincia tiene el protocolo que los pacientes leves pueden ir directamente a su casa. Ciudad tenía hasta el día viernes un protocolo que los pacientes leves tenían que ir a hotel. Cambió el protocolo y determinó que los asintomáticos puedan ir a su casa. Pero seguimos manteniendo para los leves el hotel. Y yo creo que en el estado de crecimiento que está teniendo esto por estos días, es imprescindible que todos los pacientes leves vayan a su casa.
Esto no, en el caso que estén en condiciones de hacer aislamiento. O sea, que puedas quedarte en tu casa aislado sin contagiar a todo el resto. Si no, mantener el hotel. Porque una cosa que se tiene que terminar de entender, que es muy importante, yo creo la más importante, al aumentar la circulación del virus tan fuerte como está habiendo por estos días, todo el personal de salud también está sujeto a infectarse. Y está sujeto a infectarse inclusive mucho más afuera que adentro, porque los elementos de protección adentro, los hacen tener. Y es imprescindible manejar este recurso, ¿no? Porque el recurso es tan importante como la capacidad instalada, porque vos con capacidad instalada sin recursos, las camas sirven para dormir. Entonces, es fundamental, y cuando vos estás destinando recursos para pacientes que pueden estar en la casa, bueno, aumentás la posibilidad de contagio, ¿no? Claudio, obviamente vos sos un empresario del sector de salud, estás viendo lo que pasa desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico. En todo ese combo, ¿es necesario, como está la situación, va a ser necesario volver atrás en las fases? Bueno, esta es la clave, Antonio, ¿no? Yo soy un actor del sistema de salud, soy empresario, pero soy un actor del sistema de salud por vocación. Entonces, yo pretendo que Argentina pase esta pandemia con la menor cantidad de fallecidos posible, que es el único número que realmente yo le doy valor. Que es bajo. Y es muy bajo. Es bajo. Es muy bajo. Ahora, es muy bajo porque Argentina tiene lo que los argentinos se quejan, que es una cuarentena extensa, ¿no? Con las consecuencias económicas sin ninguna duda que esto tiene. Está claro que las consecuencias económicas son grandes, está claro que hay economistas que te dicen, y pueden tener razón, que esto puede traer consecuencias peores que los propios fallecidos que vamos a tener por la pandemia, ¿no? Pero lo que yo digo es, tomemos una decisión como sociedad y definamos lo que queremos hacer. El virus aumenta su circulación con la circulación de la gente. Si no volvemos a una cuarentena más estricta, es muy probable, que es lo que muestra Italia, Francia, Estados Unidos, nosotros no inventamos nada, que esto crezca y que si crece vamos a tener saturación del sistema, y si tenemos saturación del sistema la cantidad de fallecidos va a ser mayor. Y hoy, ¿cómo ves vos ese tema de circulación? Es decir, si yo te digo, bueno, nos quedamos acá y se mantiene esto que se ve todos los días. Esto está creciendo, porque vuelvo a decirte, la cantidad de positivos que está informando diariamente el Ministerio está dependiendo de lo que testeamos. Sí, claro. Si testeamos más, la cantidad va a ser muchísimo más alta. Entonces, lo que nosotros vemos claramente es cómo crece la ocupación. Es decir, en el sistema, todos los días, crece la ocupación un poquito. Entonces, como vengo diciendo yo en los últimos días, cuando dije hace una semana, ojo que esto es una alerta naranja. Es decir, es una alerta naranja. Las camas están, el sistema está atendiendo, hay disponibilidad, pero está creciendo. Entonces, vos sos piloto. Vos no esperás a estar adentro de la tormenta para decir qué macana. Bueno, vos sos piloto, el radar te está diciendo, mirá que hay una nube negra. Se puede correr la nube, nadie que te venga a decir que tenga la vaca atada, todos nos estamos equivocando todos los días porque esto va variando. Pero lo que no hay ninguna duda, es decir, lo que no es discutible, es que la nube negra está y que la estamos viendo, y si nos metemos dentro de la nube, el avión se va a macar. Claro, hay un momento donde vos ya la tenés ahí. Lógico. Sí. Hoy, según esta descripción, la tenemos la nube, sabemos que está ahí, estamos yendo, pero la podemos esquivar. La podemos esquivar por decisiones propias, inclusive puede pasar por otras decisiones que nosotros no manejamos, porque el virus pierda volumen. Bueno, porque vos ves a Europa y es como que abrieron de golpe. Bueno, pero abrieron después de una caída. Es decir, ellos llegaron a un punto, tuvieron una caída contundente. Sí, pero abrieron así. Y ahí aparecen. Hoy tenés las fronteras abiertas de España. Y ahí aparecen, porque todo es, ahí sí viene la parte de lo que vos te vas enterando porque te lo dicen. Y ahí aparecen las teorías que dicen, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente contagiada, entonces funciona la inmunidad de rebaño, entonces el virus pierde potencia.
Bueno, un camino que nosotros podemos tener, pero no todavía, porque todavía estamos en el camino hacia arriba. Es una situación porque se entiende lo de la transmisión vía mayor cantidad de gente en la calle. Ahora, por otro lado, tenés 100 días ya. Es decir, es muy complicada la decisión, porque tenés... Pero fíjate una cosa, Sí. ¿por qué tenés 100 días? Porque vos saliste antes. Porque saliste antes. Y al salir antes, evitaste un montón de Sí, muertes. es que decir, desde cuando lo vas a- sanitario seguramente es exitoso lo que se hizo. Ninguna duda. Ahora, yo acepto la discusión, que me parece lo más profundo, porque hay que tener la apertura de ideas. Es decir, no hay que ponerse, no hay que enojarse tampoco con el que opina diferente. Es decir, yo acepto que venga una opinión distinta y diga, mirá, escúchame, esto es insostenible, no podemos estar 6 meses así, la economía va a volar en 400 pedazos. La cabeza. La cabeza de la Sí. gente va a explotar, las consecuencias... Yo tengo mucha gente que me llama cuando defiendo la cuarentena y me dice, vos estás loco. Y puede haber una razonabilidad. Lo que tenemos como sociedad que decir, bueno, ¿hacia dónde ponemos el avión? Y prepararnos para eso. En ese caso, abrir, porque esto que estamos haciendo es ni chicha Claro. ni limonada, no reactivamos y aumentamos la Tal circulación. Abrir, hacer una preparación estratégica para enfrentar la saturación del sistema que va a venir, que implica varias cosas logísticas que se pueden hacer y se puede pasar, asumir que eso va a tener costos, porque las guerras tienen muertos. Y vos me podés decir, y bueno, flaco, no se puede ganar una guerra sin muertos. Y que la gente, el día de mañana, asuma que esto ha sido el camino que se eligió y no empiece a los gritos diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué fuimos para...? Porque magia no hay. No. Es decir, No, pero está bueno lo que decís, porque es o vamos para acá o vamos para allá. Es que pero tomemos una lamentablemente, es decisión. decir, Antonio, esto es un desastre. Yo me voy a cansar de repetir, es un desastre. Además yo lo escuché de tu palabra Y todas las hace decisiones... 3 meses. Y lo cuando dije el empezó primer día esto, sí. cuando yo dije que era una guerra y muchos me dijeron que yo estaba rayado, ¿no? Yo digo, es decir, no hay mucho, esto es un desastre. Todo va a ser horrible. Si vamos para acá va a ser horrible porque vamos a hacer la economía, la vamos a hacer pedazo. Si vamos acá va a ser horrible porque nos vamos a llenar de muertos. Es decir, no hay decisiones. Es decir, la gente no puede esperar o enojarse es decir, con la circunstancia. Es la circunstancia que como sociedad, como época nos tocó. Una porquería. Y el resultado va a ser horrible, de un lado y del otro. Pero es lo que tenemos. Es decir, todo lo demás... es decir, el opinar por opinar es gastar horas y todo podemos decir, pero esta es la realidad. No, pero está bien, porque así como se anticipó la cuarentena y permitió equipar un aparato de salud que evidentemente no estaba equipado y se hizo lo que se pudo hacer, hoy estamos en... La verdad que vos salís a la calle y ves mucha gente. Pero, Antonio, se terminó... ¿A cuando arrancamos? Pero no te digo acá, ¿eh? No. Andar al Gran Buenos Aires. Olvídate, cuando nosotros arrancamos, Sí. todo el tiempo se repetía, hay que achatar la curva, hay que achatar. Sí. La palabra achatar la curva Sí. desapareció. Desapareció de los comunicadores, ¿sí? Y la curva hay que achatarla porque el problema de esta enfermedad es solamente el sistema de salud. Si las camas fueran infinitas y los recursos médicos fueran infinitos, esto pasa con muchísima tranquilidad. Ahora, el problema cuando se satura todo al mismo tiempo genera... Ahora, eso se terminó. La gente, por situación económica, por cansancio mental, por no creer, se relajó sola y bueno, es lo que tenemos. Ahora, la realidad es, si vos tomás las primeras 3 semanas y te fijás cómo estaba la curva, te vas a ver que la curva estaba chata, iba al piso. Sí. Y cuando la gente empezó a salir, pero... Sí, está bien. Lo que pasa es que si vos querés, porque yo te pregunto desde la ignorancia, pero hasta que te tengo... Si vos la pudieras seguir aplanando, es decir, tenés que mantener cerrado meses esto, porque no sabés cuándo termina, porque en definitiva, cuanto más, porque además es paradójico, cuanto más la chates, más tiempo... Así es. Basado en 2 factores que te pueden ayudar, ¿no? Que lamentablemente hasta ahora no sucedió, pero puede suceder. Antídoto, si aparece en que el sería tiempo, el plasma. Que el plasma es un camino que está dando muy buenos resultados, pero que todavía no se puede decir muy chiquito. que esto funciona al 100%, ¿no? Que se aceleren los tiempos de la vacuna, y eso pero no hay mucho más. Es decir, no hay mucho más.
Y bueno, si no tenemos que asumir y decir, vamos para este lado y para este lado vamos. Y en ese caso, habría que, lo vengo diciendo, hay que preparar una logística diferente. Una de las posibilidades es traer más recursos de los lugares donde no hay COVID, es decir, hacer una barrera mucho más... Sí, porque están apareciendo casos en donde no había, también aparece. Pero muy aislado, muy aislado, no es la misma saturación que acá. Y bueno, y defendernos de la mejor forma posible, acelerando la situación que Pero eso tiene que ser una decisión política, o sea, no, pero aparte hay que volver al inicio, es decir, todas las fuerzas políticas juntas. Sí, porque es una decisión una decisión estratégica. Es una decisión estratégica y es una decisión, es una super decisión. No es la que vos harías. No es la que yo haría porque yo estoy, pero yo te lo tengo que decir de manera sesgada, ¿no? Yo estoy en el sistema de salud. Está bien, pero económicamente también está liquidado, como todo el sistema. Sí, claro. Absolutamente. Pero bueno, pero también aceptaría, es decir, yo digo, lo que tenemos que hacer es definir. Definamos, es decir, y me parece que es la discusión que están teniendo los ministros y el gobierno. Si la decisión es, sigamos, porque está claro que lo que vos planteas es, así no se puede seguir. Porque esto no es ni abrir ni es cerrar. O sea, acá vamos a tener un costo alto en el tiempo y lo vamos a tener. Es decir, en lo económico, en la salud. Mirá, yo lo vas a ver en los próximos días como lo estás viendo ahora, pero lo vas a ver cada vez más en los próximos días, como la gente va a empezar a ver y analizar cómo se contagió. ¿no? Todos los que se están contagiando empiezan a pensar, ¿y cómo me contagié? Si yo estaba, ¿y qué hice? ¿Y qué pasó? Pero ¿Y eso, eso por el traslado. Y eso pasa por el traslado. Es decir, el traslado aumentar la probabilidad. No hay otra cosa. Es decir, estaría bueno plantearse ante la sociedad y darle una noticia que la gente quiera escuchar. ¿no? Es decir, porque estaría buenísimo. Pero yo no soy político, yo no te puedo decir lo que la gente quiere escuchar. Pero si nos dijeran, bueno, vamos a cerrar, pero lo cerramos por 15 días, porque son los 14 días donde tenés que... y terminás con la circulación, es una cosa. Ahora, si cerramos, ¿por cuánto tiempo? Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Lo tendrías que ir mirando cuando bajaste esa circulación, que te van a quedar los esenciales, tendrías que ir mirando en los esenciales si lograste bajar. Es dramático. Claro, es dramático, porque es toda incertidumbre. Es dramático. Es decir, yo creo que cada día nos vamos dando todos más cuenta del desastre mundial que ha ocasionado esto, ¿no? Es decir, esto ha sido muy superior a una guerra, ha sido una cosa con consecuencias que recién estamos viendo por la mitad y que tenemos pocos elementos para traer soluciones, porque no tenemos mucho más que esto. Es decir, si vos decís, bueno, ¿qué podemos ofrecerle a la sociedad como idea? Y no hay mucho más. Hay el esfuerzo enorme del sistema de salud dispuesto a lo que la política defina, porque la verdad que el sistema de salud público y privado está haciendo un esfuerzo gigantesco para transitar este camino, y la cuarentena como elemento, ¿no? Y después de esto, ¿qué con el sistema de salud? Pues yo también digo, todas las prácticas que se fueron retrasando, las cirugías, es decir, una vez que esto empiece hacia la baja y que que ya nos digan, bueno, ya pasó el pico, empezó a bajar, ¿qué haces con todo lo que está? Bueno, ahí va a venir toda la demanda contenida, ¿no? Porque la gente pospone las operaciones que se pueden posponer, obviamente, las urgencias, esperemos que no lo haga, y de hecho se están haciendo, ¿no? Pero sí hay una demanda contenida, va a haber toda una historia dentro del sistema de salud que me parece que va a exigir un profundo replanteo, ¿no? Yo creo que lo que yo sí digo, que el sistema de salud está funcionando mucho mejor de lo que uno esperaba. Yo a veces, y yo te lo tengo que decir de lo privado normalmente nunca es reconocido por la política, no es reconocido porque es así la mentalidad que tenemos a veces en la Argentina, ¿no?
Pero yo me saco el sombrero por el 70% de la atención médica que está haciendo el sistema privado de salud a lo largo de toda la Argentina, por lo que han puesto todas las organizaciones grandes, medianas y chicas para tratar de reequiparse, de aumentar su capacidad, porque todas han aumentado su capacidad, de cómo se han preparado, cómo han adquirido insumos y cómo están enfrentando esto con situaciones de mucho estrés en todos los sentidos, ¿no? Y me parece que es un hecho dentro del tema que es para destacar, ¿no? Me quedo pensando el planteo que tiene toda la lógica además. Ahora, llevamos 100 días y no se sabe cuánto más. Es muy... No se sabe la lógica, lamentablemente, que es la frase cuando la dijo el viceministro de Salud cayó como una bomba, pero la lógica que muestran las curvas, y son solamente curvas, porque vuelvo a decirte, todos estos son análisis matemáticos y estadísticos, y no hay nadie que te pueda venir a decir así, 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 porque te estaría mintiendo, pero dirían que en septiembre es el momento en que... dijo, 15 de septiembre compro. Y lógico, porque si a vos te dan un final, eso es lo que él quiso decir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que... Si vos me preguntás para cortar incertidumbre, me parece que estaría por ahí, que va a ser muy difícil. No. Y yo sé que es una... Pero pará, además veo... Pero para todo. No, pará, yo te voy a decir una cosa. Yo veo las empresas grandes, medianas y chicas, cómo están cerrando, cómo están enfrentando problemas gigantescos, cómo se caen lugares tradicionales que todos hemos conocido. Y esto es una tristeza. Esto es como cuando si volvés a una ciudad después de una guerra y te fijás lo que quedó. Yo creo que estamos ante una situación que estamos frente a apagar el incendio, y el día que lo terminemos de apagar y vayamos a recorrer esto, el impacto para todo va a ser enorme. Ya es enorme. Es enorme. Lo que pasa es que durante un tiempo, que es lo que vos planteás, como se acható tanto la curva, tampoco ni siquiera teníamos conocidos. Muchas veces tenías que, no encontrabas conocidos que tuviesen. Yo creo es distinto. Yo creo que es distinto y yo creo que no más allá de una semana, 10 días, vas a ver que todos van a tener un conocido que ha tenido contacto con el virus, ¿no? Mil gracias como siempre. No, Antonio, un gusto. Muchísimas gracias. Siempre, Gracias, el permiso. Voy a buscar Ya nos metemos en un ratito con el tema LATAM, a ver si podemos entender qué fue lo que pasó y si podemos de alguna manera también entender qué puede hacer el gobierno, que desde ya puede hacer algo. Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué nos vas a traer? Les voy a traer un informe que plantea el escenario que creó el confinamiento para las parejas, el escenario amatorio, ¿no? Para las parejas que conviven, para las parejas que no conviven, para los solteros. Bien. Y para aquellos que, que no aguantan este confinamiento y que deciden romper la cuarentena para de ninguna manera tener sexo, meterle manera los cuernos al sistema, como diría nuestro productor Tucho. Y y la gran pregunta, el interrogante, que es ¿cuándo, cómo vamos a volver a nuestra sexualidad normal cuando termine todo? Ahora, sexualidad en cuarentena, mirá. El sexo es una parte fundamental de nuestra vida interpersonal y junto con la cuarentena llegaron cambios en la forma de vivir nuestra intimidad. ¿Cómo se están relacionando tu intimidad, tu sexualidad y la cuarentena? Todos estamos como en una situación de stand-by si no estamos en pareja o saliendo con alguien. Independientemente de la cuarentena, yo sigo teniendo como una vida sexual normal, digamos, hacia conmigo, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Luz? 29. ¿Y cómo te agarra esta cuarentena? Me pegó para atrás, engordé 4 kilos y para mí es mortal. Y anímicamente ya tampoco ni siquiera me siento bien como para
arrancar algo virtual, o sea, a ese nivel. Mari, ¿la gente está reprimida sexualmente? ¿Estamos atravesando un momento de represión sexual? ¿Qué se llama lo represión? Yo le pongo como corralito. ¿Pablo, estás en pareja? Estuve en pareja hasta hace un mes y medio más o menos aproximadamente. En cuarentena los primeros días, digamos que se encadenó todo en quiebre. O sea, la cuarentena los terminó liquidando. Sí. Se le ha bajado más la libido a la gente que está en pareja que a la que no está en pareja. Cuando de repente me vi solo, en medio de una cuarentena, se exacerbó un poco, digamos, el deseo. Si tuvieron una buena conexión antes de la cuarentena, muchas parejas se han reencontrado y como que se acomodaron a qué bueno el compartir, ¿no? Vicky y Pablo, ¿cómo los encuentra la cuarentena? ¿Tienen más, menos sexo que antes porque comparten muchísimo tiempo juntos en casa? Nos bajó un día. El primer día que cerraron todo, dijimos, ay, qué pena. Estuvimos juntos, fue malísimo. Y después de ahí todo, pum, para arriba. 50 años, el único momento donde cerramos es 2 horas para las fiestas en Navidad y 2 horas en Año Nuevo. ¿Pasa que de pronto alguien les pide que abran con las persianas cerradas así en alguna ocasión especial? Sí, tenemos un promedio entre 5 y 6, o hace un poquito más, de consultas diarias entre llamados telefónicos, las redes sociales, y continuamente nos dicen, mira, por favor, abrime como sea, te pago lo que sea. El gobierno nos dio el consejo, bueno, la gente que está separada, las parejas separadas o los que están solteros, de recurrir al sexting, por ejemplo. Pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona, y en este escenario herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. Cuando escucharon y pasó todo esto, dijeron, pará, si lo dicen del gobierno, voy a indagar. En principio creo que es importante marcar este tema del sexting. La comunicación tiene que ver con lo que uno quiere mostrar solamente. O sea, a través de tus fotos. Fotos, videos, chats. Empecé a ver páginas de internet, incluso después llegué a entrar en páginas donde uno genera su propia mujer. Vos haces tu mujer perfecta en la página. Sí. O sea, podés crear tu mujer. Podés crear tu mujer, podés generarle incluso la voz. En algún momento de la cuarentena, al principio, tal vez las primeras 3 semanas, pensamos cometer cualquier locura. Por ejemplo, nos metimos en la página porno más vista del mundo y dijimos, bueno, hagamos nuestros propios videos. Lo hablo con mis amigas y todo, que también están solteras. Por más que hoy te conozcas en una red social, es imposible juntarse con alguien. Este es el parque de diversiones de la cuarentena. El primer mes fue una explosión de ventas porque todo el mundo se ve que se quería estoquear para divertirse en la cuarentena. ¿A ustedes les gusta, les divierte esto, los disfraces, los juguetes? Usamos mucho el tema de los disfraces. Ahora la gente por lo general tiene un poco más de tiempo y dice, vamos a explorar algunas cosas nuevas. Bondage, sado, sumisión, masoquismo y demás. Tuvo un poco de furor. ¿Qué esperás de tu sexualidad después de la pandemia? Yo creo que se va a transformar, como se transformó todo. Va a ser algo como incluso un poco más cuidado, por lo menos al principio, hasta sentir más cómodo. Yo creo realmente que en cierta forma mucha gente se va a volver mucho más selectiva. O el día que puedas salir con alguien, tomarte un mate, una cerveza o lo que quieras, creo que eso va a fluir solo. ¿Cómo está Florencia? Hola, ¿cómo andan? Bienvenida. Muchas gracias. Claro, esto es uno de los costados tal vez menos hablado, pero junto con el daño, yo creo, emocional, este es un... Tenemos que hablar, porque nos atraviesa a todos la sexualidad. La verdad que el informe del gobierno era de abril, ¿no? Y estamos hace 2 meses de esto. Yo estoy un poco preocupada, porque la verdad que la gente está como muy harta de no juntarse, más allá de que la gente que lo estudió sabe que el 20% se ve igual. Yo creo que estamos en un momento que realmente ya hay que tomar conciencia de que ahora uno debería no tener encuentros sexuales. Lo que escuchábamos recién de Claudio Locopite es... O sea, hay que entender que venimos en lo peor ahora. Sí, y un poco lo que dice Fernán también Quirós. O sea, me parece que la sexualidad hay que entenderla de acá hace 3 meses y medio, que hay muchísima gente que no tiene relaciones sexuales, pero más que nada, no solamente relaciones sexuales, no se conecta, no se abraza, no se besa, salvo que uno tenga una pareja conviviente. Un poco lo que a mí me gustaría es que si esa pareja o una persona va a querer tener sexo igual
porque la realidad es que no debería, pero si lo tiene, a mí me gustaría dar unos tips como para que realmente se pueda proteger. Sí. ¿Me dejás antes que nada? Por allí estaba Rodis, pero me parece que el ejemplo que estás dando... No, pero igual es el ejemplo que estás dando, en realidad, lo que acabamos de mostrar en política, que es Vidal con Quique Sacco, que terminaron los dos contagiados, que no viven juntos, que es más, me parece que hasta tienen ahora hay una denuncia por allí, uno de los Sí, pero Insaurralde de Jessica Sirio no. Bueno, pero ahí tenés uno contagiado, otro no, pero digo, lo de Vidal y Quique Sacco están separados, se viven separados, se reunieron, no debería haberse reunido, y ahí tenés los dos contagios. A ver, sabemos que el COVID es muy contagioso. Claro. La enfermedad es muy contagiosa, sabemos que es de contacto estrecho, sabemos que las gotitas y hablar con alguien, cuando uno tiene una relación sexual, se inventó todo eso del Corona Sutra, de posiciones diferentes para estar a 1,5 metros. La realidad es que uno se toca el cuerpo. Esto es no solamente se contagia porque hablamos y porque nos besamos, sino porque yo te toqué y vos te tocaste, tocaste tus genitales y yo te los toqué después. Y aparte el sexo era bueno. Y encima están las heces. Y ahora se vio que también está en semen, en un estudio que se hizo, que todavía no se sabe cuán infectivo es, y encima de recuperados. Sí. Lo concreto es que entramos en la etapa donde hay que tener extremos cuidados. Yo diría, mirá que soy sexóloga y siempre como estoy en el pro, pero en este momento me parece que hay que recurrir a la autosatisfacción, al sexting, que realmente no lo hace tanta gente como uno piensa, ni los hombres ni las mujeres, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta del Hospital Italiano que ya la vamos a dar a conocer, pero la verdad que la satisfacción bajó sexual muchísimo en esta pandemia, tanto en varones como en mujeres, pero es lógico. Y sí. Claro, es lógico. Sí. Bueno, ahora nos vamos a meter con el tema del sexting, que es, mantener sexo a la distancia. Sí, que nos acusaste a todos acá. Mucha gente recurre, hasta parejas recurren al sexting para, salir de la rutina, para generar más deseo. Hablamos de parejas convivientes que necesitan renovar un poco en esta cuarentena, justamente con chicos en casa. Bajó mucho la libido también, ¿no? En las parejas que conviven. 67%. Esto, ¿sabes por qué quiero mostrar este gráfico? Porque la libido va muy ligada a la emoción. ¿Cuántas veces escuchaste a alguien que te diga, yo puedo tener sexo y dejar mi emoción de lado? Esto es negativo, esto queda totalmente desterrado con lo que estamos viviendo en cuarentena. ¿Por qué te quiero mostrar esto? Mira, el 67% fobia al contacto sexual. Esto queda demostrado con la pandemia que estamos viviendo. O sea, le tengo miedo al virus, tengo miedo, tengo fobia, no me bajó la libido, no tengo sexo, no tengo ni siquiera autosatisfacción, ni sexo virtual, ni sexting, ni nada. Después tenés en segundo lugar los hipersexualizados, los jabos, por ejemplo. El caso de Jabo, que dice, yo estoy a full con la autosatisfacción, de hecho tengo sexo en cuarentena igual, o las parejas, como la que veíamos de Vicky y su pareja, que estaban a full con el sexo. Es más, dijeron, para nosotros es como Mad Max, llegó el fin del mundo, tenemos sexo hasta morir. Después, en tercer lugar, la revalorización de la autosatisfacción. Lo vemos en el aumento en los juguetes sexuales, en cómo se dispararon la venta online de los juguetes sexuales. Sí, lo que decía es que fue los primeros 30 días solo para estoquearse, que después se desplomó. Exactamente, ahí lo vamos a ver también, tenemos unas cifras interesantes. ¿Por qué? Porque en el principio de la cuarentena, o sea, en el primer mes sobre todo, esto pasó en Argentina y en el mundo, la gente estaba mucho más relajada, la gente no sabía lo que iba a pasar después. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo, tenemos, un rato de vacaciones, estamos más relajados. Ya después, a medida que se fue prorrogando la cuarentena, empezó el problema económico, la gente empezó a perder el trabajo. Ya después la libido empezó a bajar, obviamente, por una cuestión evidente. Dame un minuto que ya me voy con la TAM. Florencia, muchas gracias. Antes a vos, nada. muchas gracias. Márquez, gracias. De nada. Comandante. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Sigamos. La TAM anunció esta semana la suspensión por tiempo indefinido o indefinidamente de todas las operaciones de lo que es cabotaje en la Argentina. Correcto. Cerca de 1.700 empleados que se quedan sin trabajo. Correcto. ¿Por qué no pudieron
llegar a la solución que se había o que se estaba presentando, que era descontar una parte de los ingresos que, si no me equivoco, además en toda la región se terminaron haciendo acuerdos similares. Correcto. ¿Por qué en la Argentina no pudieron hacerlo? A ver, el proceso no se inicia solamente en esta discusión del famoso 223 bis. El problema con las condiciones de trabajo y con la parte, sobre todo la parte financiera y económica en su momento de la compañía, hablo de 4 años a esta parte, fundamentalmente dependiente de los procesos económicos del país, fue deteriorándose. Sí, de hecho perdió dinero como todas las empresas. Correcto. Acá. Sí. Lo que pasa es que Aerolíneas está subsidiada. Sí, fue un proceso afectado mucho por el tema de las devaluaciones, fundamentalmente, que nos fue llevando a pérdidas importantes a nivel de la compañía. No soy un especialista en la parte económica, con lo cual no te podría dar demasiados detalles, pero sí el deterioro era importante. Pero contame, por eso, porque después de 4 años de pérdida llega encima la pandemia, donde se termina de destruir absolutamente todo. Detonante. Recordemos que en los años anteriores también Avianca Argentina, creo que todavía hay 200 empleados que están sin cobrar. Correcto. Andes lo mismo, es decir, la verdad es que fueron años complicadísimos para la actividad. Llega la pandemia y la actividad a nivel internacional se es un stop abrupto. O sea, a partir de ese momento no hay más caja. ¿Por qué LAN en Brasil puede seguir volando? ¿Por qué LAN en Perú, LAN Ecuador, Colombia incluso? Sí. No te hablo de LAN internacional porque está en capítulo 11, pero ¿por qué en la Argentina no? Partamos de la base que no todos los países vuelan. Algunos, Brasil vuela, Perú no vuela muy poco, Chile vuela muy poco. Sí, pero no cerró LAN Perú. No cerró todo. Pero aquí lo que sí hizo el holding a nivel global es hacer un pacto con sus empleados y decidir que, esto es reconocido internacionalmente, uno de los grandes costos de las compañías aéreas son los salarios. No es solamente la TAM. Ahí rebajó el 50%. Sí, pero hay lugares donde directamente todo el personal fue a licencia sin goce de sueldo. Colombia. Por ejemplo, pero en Europa montones de compañías hicieron eso. Emirates, que es una compañía impresionante. ¿Y por qué acá, si se había propuesto también una rebaja de salarios, pero seguir siendo empleado y esperar a que la cosa cambie, no se pudo hacer? Lo que pasa es que ese proceso que se da en el Ministerio de Trabajo, el del 223 bis, se da de la mano de los gremios que tienen personería gremial. Sí. Yo no estoy en un gremio con personería gremial, estamos en un gremio que es la Unión de Pilotos Aviadores de la TAM, que es de simple inscripción. Pero estos gremios no tienen acceso a la mesa de discusión en Argentina. Y nosotros somos quienes tenemos el mayor número de afiliación. Es decir, que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, habla con minorías que tienen el poder de ser representantes, pero que no son representantes de la mayoría de los... Pero los gremios con que hablan se negaron, o sea, prefieren 1.700 despidos a 1.700 personas que mantengan el trabajo aunque sea ganando menos unos meses. A la vista de lo que está sucediendo, sí, porque no se pudo hacer ningún pacto. La compañía lo que hizo fue ofrecer un abanico en ese momento de disminución salarial que iba desde en bolsillo con el ATP para algunos sectores. Hay otros sectores que ni siquiera podían acceder después al ATP por el monto. Ese abanico fue desde el 65% al 92, 93% en mano, con lo cual se allanaba el problema, sobre todo para los salarios más bajos. Y los salarios más altos éramos los que resignábamos, más porcentaje. Pero eso debe llevar una firma de acuerdo de los gremios y no se logró. Se hicieron aproximadamente 8 reuniones en el ministerio y no se logró acuerdo. Es decir, que hay 1.700 personas que quedan en la calle en una actividad donde es dificilísimo reinsertarse, como está el mercado del mundo. Se quedan sin trabajo porque otros gremios decidieron que no acepten el descuento de sueldos. Eso es correcto. Vamos a hacer un corte y ya venimos con vos, Fernando. Lo que te quiero preguntar después es si existe alguna posibilidad que esto se revierta y que las 1.700 personas puedan no perder el trabajo. Ya venimos. Me dicen, pero vos crees que APLA quiere que cierre. No, yo creo que no. Yo creo que obviamente nadie quiere tener 1.700 personas en la calle. ¿Qué tiene que pasar para que no se siga adelante con esto
y que LATAM pueda seguir volando y la gente no quede en la calle. Como está planteada el procedimiento preventivo de crisis, la discusión pasa ahora al Ministerio de Trabajo. Sí, correcto. Con lo cual nosotros lo que estamos haciendo desde nuestra unión es pedirle activamente al gobierno que interceda con la compañía y brinde las mejores condiciones para poder replantear el negocio y continuar y dar continuidad a los 1.700 puestos de trabajo. Pero eso es el ministerio, pero eso no es el Ministerio de Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo o que brinde las mejores condiciones laborales. Tiene que verificar las condiciones laborales, acordar las modificaciones que sean necesarias, va a haber que reestructurar, va a haber que cortar con algunas cuestiones que se han ido haciendo carne en el procedimiento de trabajo. A ver, te voy a poner un ejemplo, porque a veces que es lo que más surge efecto. Si vos tenés un vuelo a Mendoza, vamos a poner Mendoza, con pasajeros, vas a Mendoza, dejas tus pasajeros, levantás de la escala y volvés. No hay ningún problema. Sin embargo, había mandatos gremiales que implicaban que si el avión que estábamos por traer era porque había pasado por un problema técnico, nosotros debíamos ir en traslado, en un avión, tomar el descanso, irnos al hotel, con lo que implica el gasto del hotel, y después recién poder traerlo. Ese tipo de cosas, condiciones del convenio para poder seguir más que operando. del convenio, de los mandatos que dan los gremios. Es decir, hay cosas que están por legislación y hay otras que son interpretaciones. O sea que ahora el que tiene poder de poder modificar algo es el Ministerio de Trabajo. Hoy tiene el Ministerio de Trabajo que verificar muchas de las cosas que se están haciendo y posibilitar una reestructuración. Lo que te quiero decir es esto. Hay muchas veces que se van dando situaciones que van minando la situación económica también y van trabando el funcionamiento de las compañías. En este caso nosotros vivimos muchas de ese tipo de cosas y la empresa también va registrando gastos que no tienen sentido. Entonces eso es una sumatoria a lo largo de 4 años, que esto que te conté es mínimo, ¿no? Pero porque también hay que dejar algo claro, la famosa revolución de los aviones en realidad le hizo perder plata a todas las empresas. Sí. LATAM, después vino la pandemia y ahí ya está, se terminó de liquidar. Correcto. Ahora, en el caso específico de Argentina, vos pertenecés a un gremio que no tiene, en realidad, una unión sindical que no tiene personería. Exacto. Que es ustedes se pelearon con APLA. Nosotros nos peleamos con APLA porque una de las cuestiones que eran importantes de llevar a cabo el año pasado era hacer eficientes los aviones. Y una de las flotas que era menos eficiente era la de 767. El famoso interchange que se escuchó del interchange. Ahí es la separación. El intercambio de matrícula, es decir, poder operar en rutas nuestras con aviones con matrícula extranjera. Ahí es donde se pelean con APLA. Exacto. ¿Y qué porcentaje de pilotos de LATAM quedó en APLA y qué porcentaje está en el... Las 2/3 partes estamos en la UPAL. Pero no están reconocidos, o sea que no tienen posibilidad de participar de las reuniones porque no tienen personalidad gremial. Al no tener personalidad gremial nos cierran la posibilidad de sentarnos en la mesa de discusión. Nosotros hoy necesitamos que el ministro entienda que tenemos que estar sentados en la mesa de discusión. Pero no solamente nosotros, porque lo mismo sucede en la parte técnica. Los técnicos de mantenimiento están en APTA, pero la mayoría de los técnicos nuestros están en USTARA, que es otro gremio. Y con el personal de calidad pasa lo mismo. Yo me imagino que nadie debe querer, y mucho menos en esta situación, que 1.700 personas queden en la calle. Alguna solución le van a tener que dar. ¿La empresa estaría dispuesta a seguir volando? Porque tampoco queda claro el comunicado de LATAM. El comunicado de LATAM es una suspensión de la actividad. Claro, no queda, porque también se suspendió en Colombia. LATAM Colombia también suspendió. Sí, pero tienen claro dónde van a empezar a volar de vuelta. Claro, acá no queda claro que es. No, por eso nosotros queremos solicitarle, y te lo vuelvo a repetir, nuestro tema es con el gobierno. El gobierno tampoco le puede obligar a los accionistas a poner dinero. Lo que tiene que verificar son las condiciones. Se pueden modificar algunas cosas. Las condiciones en las que se puede llevar adelante el trabajo. Esta pandemia en el mundo, acá va a cambiar condiciones laborales. Sí, pero lo que prevé la industria es una recuperación hacia fines del año 2021. Con lo cual vamos a tener 1 año y medio de posiblemente reducciones salariales y más, pero no están pactadas, no se han podido pactar. Ojalá que le encuentren alguna solución, le tienen que encontrar alguna solución. Yo creo que el gobierno tiene una muy buena oportunidad para poder demostrar la intención de que la TAM continúe y de facilitar a la empresa las condiciones que necesita y que plantea, que no son muy alocadas, que digan.
Fernán, muchas gracias. No, gracias a Muy ustedes. atento, muchas gracias. Es importante protegerse y proteger a quienes nos rodean informándose y tomando las precauciones adecuadas. Por eso la provincia de San Juan te da estos consejos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Tosé y estornudá con el pliegue del codo. No te lleves las manos a la nariz, los ojos o la boca. Y si estás en San Juan y presentás síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, llama al 107. San Juan, por la salud de todos. Desde que empezó el aislamiento, la donación voluntaria de sangre cayó un 50%. Y tenés que saber que un solo donante puede salvar hasta 4 vidas. Por eso es importante seguir haciéndolo. Escuchen. Una denuncia por presunto espionaje ilegal contra el gobierno de Mauricio Macri. Todo empezó con el hallazgo en la AFI de una vieja computadora llena de mails. Se encontró una lista de más de 100 dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas y demás que habrían sido espiados por parte de la AFI. Está poniendo la lupa sobre un exfuncionario de María Eugenia Vidal, que se encontraba con los espías acusados. ¿Hubo espionaje para vos en la gestión Macri de propios ajenos? No tengas duda. Este mamerto ha dedicado mucho de su tiempo a esa porquería. Me parece algo bastante ridículo que se pueda pensar que la AFI haya espiado a los propios. Me suena todo un poquito Super Agente 86. Se citan a prestar declaración indagatoria a Gustavo Rivas, Silvia Magdalani y Mauricio Macri. Macri, fiel a su costumbre de ser un espía serial, estaba haciendo inteligencia interna, vedada por la ley. Podemos ser el gobierno que digamos nunca más este tipo de prácticas donde se inventan causas, donde se alimentan causas mediáticas, donde se persigue a opositores, a propios y ajenos. Que la verdad es que me da mucha vergüenza que las peores prácticas de una dictadura se ejerzan en democracia. A mí me asquea, definitivamente me da asco. Lourdes. ¡Feliz día! Muchas gracias. Tenemos poco tiempo, este es tu Antonio. Momento. Este es tu momento. Tenemos poco tiempo. Bueno, vamos a contar, Antonio, lo que pasó ayer en una de las causas que investiga presunto espionaje. Detuvieron al ex espía Alan Ruiz. ¿Quién es Alan Ruiz? Era mano derecha de Patricia Bullrich y en su momento fue director de contrainteligencia dentro de la Agencia Federal de Inteligencia. Alan Ruiz. Pero de planilla. Sí. Empleado en relación de dependencia. Relación de dependencia. Correcto. Ayer lo detienen en el marco de una investigación que lleva al juez Juan Pablo Auge en Lomas de Zamora en la tarde de ayer por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su casa de Merlo. Seguramente mañana o el martes a más tardar va a ser indagado por el magistrado. Tuvo un pedido de parte de la fiscal Incardona, que es la que lleva la investigación, y esto tiene que ver con el Instituto Patria. ¿Vos te acordás en el año 2018? El auto que estaba frente que al apareció instituto. un auto. Sí. Bueno, en su momento, el juez Martínez de Giorgi en Comodoro Pi abre una investigación y la AFI de aquel entonces le manda una nota al magistrado diciéndole que eso había sido en el marco de una investigación que había pedido el juez Villena, Claro. que hoy tiene la mega causa de espionaje. Que por eso hay sectores del gobierno que quieren quitarse la Villena también. Correcto. Bueno, de Evolución hecho, de atenciones. en ese sentido, la causa se cierra. Este año, en febrero de este año, Cristina Camaño, la actual interventora de la AFI, presenta una denuncia en Lomas de Zamora. Recae en el juez Auge, Villena. quien ahora... No, con Auge, no con Villena. Porque es la causa del Instituto Patria, no es la mega causa de espionaje. Acá tenemos una causa que es la que lleva a Villena, la gran causa, que también tiene la fiscal Incardona, y la causa del Instituto Patria, que la tiene actualmente el juez Luis Auge, que es quien lo va a indagar en los próximos días. Es una causa que todavía, obviamente, hay a otros jueces que la quieren. Sí, es una cosa compleja y además tiene algunas perlitas. Por ejemplo, el caso de seguimiento a Santilli, aparece un familiar de Santilli que es el ex marido de Analía Mayorana, que es la actual pareja de Santilli. Eso no puedo creer. Él era agente de inteligencia que había entrado a la secretaría recomendado por Gustavo Arribas, que era amigo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Es
ese hombre que vemos en el recuadro. El ex marido de Majorana, que es Sí. actual esposa de Santilli, era agente. Era agente de la AFI y hay que determinar, a ver. Era buenísimo. ¿Qué dice? Los espías que fueron a declarar al Congreso dijeron que lo que decía este hombre que se llama Martín Terra, es un chef conocido finales de los 90, principios del 2000, con Pablo Macei, ese grupo de chefs. Bueno, Martín Terra hacía las veces de informante respecto de lo que sucedía con Santilli. Lo que no se sabe es si era abiertamente un informante o usaban lo que él contaba de su intimidad familiar como información, ¿no? Eso está por determinarse. Bueno, y en la bicameral todos apuntan a Alan Ruiz. Cada uno de los que están apuntan a Alan Ruiz. Y a otro de los que espiaban, entre los periodistas, está Roddy Recal. Sí, alias también, el croata. Sí. También alias el croata. Es el croata. Eso es lo que dijeron, eso es lo que dijeron. Pero hay otro tema también más importante y mucho más relevante, además de la foto que me hicieron a mí, sino el seguimiento a la hermana del presidente Macri, a Florencia Macri, que le tomaron una foto, ahí estamos viendo, del auto enfrente de su casa. Claro, pero además acá esto hace acordar a lo de Sandra. A lo de Sandra Macri con Néstor Con Leonardo. Néstor claro, Leonardo, el parapsicólogo. sí. Exacto. Es la misma metodología. Lo seguían al cuñado de Macri, a Salvatore Pica, que era la pareja en ese entonces de Florencia Macri. ¿Y cómo lograron sacar estas fotos y otras fotos dentro de la propiedad de Florencia? Consiguieron que un arquitecto de una casa lindera a la que vivía Florencia Macri les prestara la propiedad para poder entrar y tomar fotografías del patio. Nos vamos, gracias. Gracias, Muchas gracias. No, de nada. Anda a descansar, ¿Puedo decir un último bocadillo? Por favor. Y tiene que ver con la causa Vicentín. Porque en los próximos días la familia Vicentín se va a presentar en el expediente, van a apelar la decisión de no haber declarado la inconstitucionalidad del DNU. Y por otro lado, el Colegio de Magistrados lo que hizo fue un comunicado solidarizándose justamente con el juez Lorenzini y hablando de aquello que no estés de acuerdo, dice, tiene que ser dentro del expediente de materia recursiva. Hay división de poderes, lo mismo que vos decías hoy al comienzo del programa. Bueno, nos vamos, gracias. Nos vamos, se quedan como siempre con Ale Fantino, con Débora Plager. Nosotros el domingo a las 8 de la noche estamos de vuelta.